Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que se encuentren de maravilla y llenos de energía, porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha encendido las redes sociales y que, sinceramente, a mí también me tiene súper emocionado. ¿Están listos? Prepárense porque hoy vamos a hablar de la posible reconciliación, el reencuentro, la vuelta, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. La bomba, el bombazo, el rumor que ha explotado en el mundo de las telenovelas turcas y que ha hecho vibrar a miles de fans alrededor del mundo. ¿Será cierto? ¿Qué implicaciones podría tener? ¿Qué nos depara el destino para esta icónica pareja de la televisión turca? Eso y mucho más es lo que vamos a explorar en este vídeo. Así que si eres fan de Love is in the Air, si sigues de cerca la vida de Kerem y Hande, si te encanta el drama, el romance y todo lo que rodea a este apasionante mundo, has llegado al lugar correcto. Te invito a que te acomodes, a que te relajes y a que disfrutes de este análisis, de esta conversación, porque vamos a desentrañar todos los detalles, a analizar las pistas y a especular un poquito, pero siempre con respeto y con la intención de mantenerlos al tanto de todo lo que está sucediendo. Y antes de que nos adentremos de lleno en este tema, les quiero pedir un favor enorme: suscríbanse al canal. Es completamente gratis y les asegura no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de todas las novedades, de los análisis, de las noticias de última hora del mundo de las telenovelas y el entretenimiento. Activen la campanita para recibir las notificaciones y no se pierdan nada. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Me ayudarían muchísimo. Ahora sí, empecemos con el plato fuerte. La pregunta que nos ha traído a todos aquí: ¿Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos de nuevo? La verdad es que la sola idea es suficiente para desatar una ola de emoción, especialmente entre los fanáticos que tanto soñaron con esta pareja. Recordemos que Kerem y Hande protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air, y la química que tenían en pantalla era, sencillamente, innegable. No solo fueron pareja en la ficción, sino que también llevaron su romance a la vida real, lo que hizo que el fervor de sus seguidores se multiplicara. La serie, por si alguien no la conoce, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven que sueña con estudiar en Italia gracias a una beca que de pronto se ve cancelada. Su vida se cruza con la de Serkan Bolat, un exitoso arquitecto, y para recuperar la beca, Eda se ve obligada a fingir ser su prometida. Lo que comienza como un acuerdo laboral, pronto se transforma en una historia de amor llena de momentos cómicos, dramáticos y, sobre todo, románticos. La interpretación de Kerem Bürsin como Serkan y Hande Erçel como Eda fue magistral y su química traspasó la pantalla, enamorando a millones de espectadores en todo el mundo. La noticia de su separación en su momento fue un golpe duro para muchos. Los corazones de sus fans se rompieron al saber que la pareja que tanto amaban había decidido tomar caminos separados. Las razones de la ruptura nunca fueron del todo claras, pero los rumores apuntaban a diferencias de agenda, incompatibilidad de personalidades y, quizás, la presión mediática que les rodeaba. Lo cierto es que, como en toda relación, las cosas a veces no funcionan y cada uno decide seguir su propio camino. Sin embargo, el tiempo pasa, las heridas cicatrizan, y las puertas del destino a veces se abren de formas inesperadas. ¿Qué pistas tenemos para pensar que Kerem y Hande podrían estar acercándose nuevamente? Bueno, para empezar, debemos analizar las sutiles señales en las redes sociales. Las redes sociales, amigos míos, son el patio de juegos de las celebridades y a veces, entre likes y comentarios, se esconden pistas importantes. Aunque no hay nada oficial, los fans más observadores han notado algunas cosas interesantes. Por ejemplo, coincidencias en los lugares que frecuentan, sutiles me gusta en publicaciones mutuas y mensajes ambiguos que podrían interpretarse de diferentes maneras. La interacción en redes sociales se ha convertido en un termómetro para medir la relación entre las celebridades. Los me gusta en Instagram, los comentarios en Twitter, las historias compartidas, todo es analizado al detalle por los fans, buscando cualquier señal de acercamiento. En el caso de Kerem y Hande se ha detectado un aumento en la actividad mutua en sus perfiles. Me gusta en fotos y vídeos, comentarios en publicaciones, e incluso algunas coincidencias en los lugares que han visitado, han alimentado los rumores. Por ejemplo, se ha especulado sobre posibles encuentros en eventos públicos, en restaurantes de moda, o incluso en viajes a destinos similares. Los fans han comparado fotos y vídeos,
buscando cualquier pista que revele la verdad. Un like en una foto de un paisaje o un comentario en una publicación sobre un libro pueden ser insignificantes, pero en el contexto de una posible reconciliación, se convierten en señales de esperanza. Por supuesto, no podemos basarnos únicamente en las redes sociales. Son solo pistas, migas de pan en el camino, pero no son pruebas contundentes. Las redes sociales, hay que decirlo, también pueden ser un arma de doble filo. Las celebridades pueden usarla para despistar, para mantener el interés del público o simplemente para mantener su vida personal lo más privada posible. Sin embargo, es innegable que la actividad en línea de ambos actores ha generado un revuelo considerable. Además, debemos considerar las declaraciones de personas cercanas a ellos. Aunque no hayamos escuchado declaraciones oficiales de Kerem y Hande, la gente de su círculo, amigos, colegas y conocidos, a veces deja caer comentarios que pueden ser reveladores. Han circulado rumores sobre reencuentros discretos, sobre conversaciones en privado, y sobre la posibilidad de que estén manteniendo una relación de amistad, o incluso algo más. El entorno de las celebridades, los amigos, los familiares, los compañeros de trabajo suelen ser una fuente de información valiosa, aunque a veces también pueden ser una fuente de desinformación. En el caso de Kerem y Hande se han filtrado algunos rumores sobre posibles reencuentros, sobre conversaciones telefónicas, sobre salidas discretas. Algunos aseguran que han sido vistos juntos en eventos privados, o que han compartido cenas íntimas. Otros, en cambio, afirman que solo mantienen una relación de amistad, basada en el respeto y el cariño. Es importante recordar que los rumores son solo rumores. No debemos tomar nada por sentado, pero tampoco debemos ignorar las señales. El hecho de que haya tanta especulación es un indicio de que algo está pasando, de que existe un interés genuino por parte del público en que esta pareja se reencuentre. La expectación es tal que cualquier pequeña señal se convierte en noticia, y los fans se aferran a cualquier indicio de esperanza. Y ahora, vamos a hablar de las posibles razones por las que Kerem y Hande podrían estar considerando una reconciliación. ¿Qué los habría llevado a reconsiderar su relación? En primer lugar, está el cariño y el afecto que sin duda se tienen. Después de haber compartido tantos momentos juntos, tanto en el set como en la vida real, es difícil que ese cariño desaparezca por completo. La conexión que establecieron durante Love is in the Air fue muy fuerte, y es posible que aún exista una chispa entre ellos. El amor, como dicen, es un sentimiento complejo y poderoso, y a veces, las personas se dan cuenta del valor de lo que han perdido, cuando ya no lo tienen. El cariño, el respeto, la admiración, son sentimientos que perduran, y que pueden ser la base para construir una nueva relación. En segundo lugar, está la presión mediática y la expectativa de los fans. El público adora a esta pareja, y muchos siguen soñando con verlos juntos de nuevo. La presión de los medios y las expectativas de los seguidores pueden ser factores importantes a la hora de tomar decisiones, ya que los actores pueden verse influenciados por el cariño y el apoyo que reciben. La fama, como todos sabemos, tiene un precio y a veces ese precio incluye la invasión de la privacidad y la presión constante de los medios y los fans. En el caso de Kerem y Hande, el apoyo incondicional de sus seguidores, el cariño que les profesan, pueden ser un factor determinante a la hora de considerar una reconciliación. En tercer lugar, está el crecimiento personal de ambos. Después de la ruptura, tanto Kerem como Hande han madurado, han aprendido y han evolucionado. Es posible que hayan cambiado sus prioridades, que hayan reflexionado sobre el pasado y que ahora vean la relación desde una perspectiva diferente. El tiempo, como dicen, es el mejor maestro. La madurez, la experiencia, las vivencias nos cambian, nos transforman, nos hacen ver las cosas desde una perspectiva diferente. Es posible que Kerem y Hande, después de su separación, hayan tenido tiempo para reflexionar, para analizar lo que sucedió, para aprender de sus errores y para valorar lo que tenían. En cuarto lugar, y no menos importante, está la posibilidad de un nuevo proyecto profesional juntos. Imagínense. Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizando una nueva serie, una nueva película. Eso sería un verdadero bombazo. La sola idea generaría un interés mediático masivo y, por supuesto, dispararía las expectativas de los fans. Los productores seguramente estarían encantados de juntarlos nuevamente, ya que saben el éxito que tendrían. La industria del entretenimiento, como todos sabemos, se basa en la fórmula del éxito. Y la combinación de Kerem Bürsin y Hande Erçel es sin duda una fórmula ganadora.
La química que tienen, la popularidad que gozan, el cariño que les profesa el público, harían que cualquier proyecto o en el que participaran fuera un éxito asegurado. Pero, ¿qué implicaciones tendría una posible reconciliación? En primer lugar, tendríamos una avalancha de atención mediática. Los paparazzi, los medios de comunicación, los fanáticos, todos estarían pendientes de cada movimiento, de cada publicación, de cada encuentro. La privacidad de ambos actores se vería afectada, y tendrían que estar preparados para lidiar con la presión y el escrutinio público. La fama, como ya mencioné, tiene un precio y a veces, ese precio incluye la pérdida de la privacidad. Si Kerem y Hande decidieran reconciliarse, tendrían que estar preparados para lidiar con la atención mediática, con los paparazzi, con los rumores y con la especulación constante. En segundo lugar, estaría la posibilidad de que su relación fuera objeto de críticas. Siempre hay personas que no están de acuerdo con las decisiones de los demás, y es posible que algunos critiquen su reconciliación, ya sea por envidia, por celos, o simplemente por tener una opinión diferente. La sociedad, como todos sabemos, es diversa y compleja, y siempre habrá personas que critiquen las decisiones de los demás. Si Kerem y Hande decidieran reconciliarse, tendrían que estar preparados para lidiar con las críticas, con los comentarios negativos y con la envidia. En tercer lugar, estaría la felicidad y el bienestar personal de ambos. Si realmente se aman, si realmente se complementan, una reconciliación podría ser la mejor decisión que hayan tomado en sus vidas. Podrían encontrar la felicidad juntos, apoyarse mutuamente y construir una relación sólida y duradera. El amor, como dije, es un sentimiento complejo y poderoso, y si Kerem y Hande realmente se aman, una reconciliación podría ser la mejor decisión que hayan tomado en sus vidas. Podrían encontrar la felicidad juntos, apoyarse mutuamente y construir una relación sólida y duradera. En cuarto lugar, tendríamos un impacto positivo en la industria del entretenimiento. La unión de Kerem y Hande sin duda revitalizaría el interés por las telenovelas turcas y podría abrir nuevas puertas a otros actores y actrices. La industria del entretenimiento, como todos sabemos, se basa en el éxito. Y la unión de Kerem y Hande es sin duda una fórmula ganadora. Su éxito, su popularidad, su talento podrían revitalizar el interés por las telenovelas turcas y abrir nuevas puertas a otros actores y actrices. Pero, ¿qué podemos esperar realmente? ¿Qué le depara el futuro a Kerem y Hande? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá si deciden darse una nueva oportunidad. Lo que sí sabemos es que la posibilidad existe, y que los fans de todo el mundo están cruzando los dedos y esperando ansiosamente una confirmación. El futuro, como todos sabemos, es incierto. Solo el tiempo dirá si Kerem y Hande deciden darse una nueva oportunidad. Lo que sí sabemos es que la posibilidad existe, y que los fans de todo el mundo están cruzando los dedos y esperando ansiosamente una confirmación. La especulación, los rumores, las pistas, todo apunta a que algo está pasando. Pero la verdad, solo la saben ellos. Yo personalmente creo que lo más importante es que sean felices. Si están destinados a estar juntos, la vida se encargará de unir sus caminos. Y si no, también está bien. Lo importante es que cada uno de ellos encuentre la felicidad y cumpla sus sueños. La felicidad, como todos sabemos, es el objetivo final de la vida. Y si Kerem y Hande son felices, sea juntos o separados, eso es lo que realmente importa. Sea cual sea el camino que elijan, les deseo lo mejor. Son dos grandes profesionales, dos personas talentosas y merecedoras de todo el éxito y la felicidad del mundo. Kerem Bürsin, con su carisma, su talento y su profesionalismo, se ha ganado el cariño del público. Hande Erçel, con su belleza, su talento y su humildad, se ha convertido en una de las actrices más queridas y admiradas del mundo. Ambos son grandes profesionales, dos personas talentosas y merecedoras de todo el éxito y la felicidad del mundo. Y ahora, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, esta conversación sobre la posible reconciliación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado las pistas, hemos analizado las posibles razones, hemos especulado un poquito, y hemos intentado mantenernos al tanto de todo lo que está sucediendo. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver este vídeo, por compartir conmigo su entusiasmo y su pasión por este tema. Gracias por sus comentarios, por sus likes y por su apoyo constante. Su apoyo, sus comentarios, sus likes, son lo que me da la motivación para seguir adelante y para seguir creando contenido. Y ahora, es su turno.
Quiero saber su opinión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Kerem y Hande podrían estar juntos de nuevo? ¿Qué expectativas tienen? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos a todos. Quiero saber qué opinan, qué sienten, qué esperan de esta posible reconciliación. Y por favor no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, sus familiares, con todos los fans de Kerem y Hande que conozcan. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos, activen la campanita para recibir las notificaciones. Muchas gracias por todo, los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.